Estoy muy choqueado en la mejor, digamos, la parte mejor de la palabra, shock, porque aquí se habló mucho de la parte humanitaria. Y yo creo que son palabras muy sabias. Un médico que no es humano, para mí no es un médico. Es simplemente una persona que estudió y nada más. Eso es muy, muy importante. Lo único que espero es que sepan comprender si algunas palabras se me van. Son ya 21 años que no estoy en Argentina. Y bueno, sepan disculpar. Cuando me invitaron a Barcelona, yo dije, bueno, ya voy a estar en Barcelona porque ya tenía mis vacaciones planeadas. Estoy acá de vacaciones. A mis hijos ya los mandé al Aquarium y yo puedo estar junto con ustedes. Pero pensé de qué voy a hablar. ¿Sí? Voy a hablar de Tailandia, sí, pero ¿de qué punto de vista? Al punto de vista de las metodologías de identificación o contar muchas de las historias que puedo contar en los 20 días que estuve allí. Contar 20 días en 15 minutos es imposible, así que vamos a tratar de pasar unas diapositivas de lo que considero que es importante que todo cuerpo a nivel mundial, cuerpo de especialistas deben saber. Entonces vamos a pasar a la primera. Ok. Por supuesto, nosotros reconocemos que hay distintos tipos de grandes desastres que tienen mucho que ver con la naturaleza, por supuesto. Hay muchos problemas en varios países del mundo de ataques terroristas. Lamentablemente, Israel es uno de los países que tiene bastante experiencia en ataques de ese tipo, explosiones y muertes de este tipo. Accidentes de tránsito, no falta en ninguna parte del mundo. Por supuesto que tampoco en Argentina o en Israel. Accidentes de grandes industrias o también incendios, ¿sí? Como hubo en los últimos 2 años también en Israel. Todos reconocemos todo este tipo de fotos, todo este tipo de documentación visual cuando vemos que hay algún atentado terrorista, sea donde sea. Lo primero que ocurre es el caos, pero si uno no toma, como se dice, las riendas, uno no toma el control del asunto, entonces el caos va a seguir y no va a haber probabilidades de llegar a ser una de las cosas más importantes que debe ocurrir antes de sepultar a una persona, que es la parte de la identificación. Algunos años atrás, en un casamiento en Jerusalén, todo el primer piso se vino abajo. Hubo más de 300 personas que salieron lesionadas, más de 30 personas que fallecieron. El incendio del Carmel, no sé si ustedes escucharon, también 54 muertos. La mayoría de las personas pertenecían a una penitenciaría. El desastre de la caída de helicópteros que pasó también hace algunos años en Israel, o hace 2 años más o menos también en Rumania, que fallecieron 9 tripulantes de los 2 ejércitos, de Israel y de Rumania. O problemas en grandes fábricas donde la cantidad de personas que pueden fallecer es muy, muy grande. En Israel nosotros reconocemos a los fines prácticos 2 tipos de víctimas. Por un lado, los civiles y por otro lado, las personas que están de alguna u otra manera en una organización determinada, como puede ser o la policía o los bomberos o cualquier otro cuerpo que tienen, digamos, están organizados de tal manera que toda la información ante mortem bueno, está al orden del día, está dispuesto para poder hacer la identificación. Los civiles hay problemas porque no se toman las huellas dactilares de los civiles, a menos que
por alguna razón se necesite. Una cosa muy especial, como por ejemplo cuando alguien no se portó demasiado bien, entonces lo han introducido en la policía, lo han arrestado, entonces sí se toman las huellas dactilares. También, por supuesto, extranjeros o personas ilegales que nosotros no sabemos quiénes son, entonces no tenemos las huellas dactilares de ellos, y la vía de la identificación, la vía de la huella dactilar para la identificación no es tan posible. En cuanto a los tipos de identificación, hay muchas formas de identificar a cadáveres. Lo más simple, pero lo más complejo, porque los resultados pueden ser catastróficos, es la vía visual. Yo tengo experiencia en tratar de hacer reconocer a personas por medio de familiares que por su estado psicológico, emocional, no pudieron reconocerlo cuando no tenían ninguna lesión en la cara. Eran totalmente reconocibles, pero ellos no pudieron reconocerlo. Y también tenemos experiencia, por otro lado, de personas que fueron reconocidas y no eran los familiares que estábamos esperando que sean reconocidas. O sea, reconocer personas que no son reconocibles y también al revés. En forma circunstancial, pueden ser, vamos a hablar un poco más tarde sobre esto. Lo más importante, lo que nosotros decimos siempre es que hay que utilizar la vía científica para poder efectuar la identificación. La vía circunstancial de la identificación puede ser por medio de toda cosa que pueda ser separable del cuerpo. Si es una joya, si es un anillo muy especial que recibió de su casamiento, o es una tarjeta de identificación, bueno, son cosas que nos pueden a nosotros ayudar, dirigir hacia un tipo de identificación, pero no significa que vamos a hacer la identificación por medio de este tipo de camino, que no es científico. Wow. Yo creo que con los años me volví muy poeta, ¿sí? Por más que yo sea forense. Y yo hablo de la identificación hoy por hoy como un arte. Lamentablemente tengo que decir esto, Lionel Messi es el arte del fútbol en Barcelona, en España. Bueno, nosotros hacemos el arte de otro tipo. Pero es un arte, el arte de la identificación. ¿Y qué es la identificación? Como está escrito aquí, que pueden leer, es el resultado positivo de la comparación de elementos, características estables y únicas en ese mismo individuo. Si yo puedo hacer una identificación por medio de huellas dactilares, necesito las huellas dactilares ante-mortem y post-mortem. Si hago una identificación por medio de la dentadura, bueno, necesito tener las características, digamos, los elementos de la dentadura de esta persona cuando estuvo en vida y del cuerpo que quiero hacer la identificación. Por supuesto, es algo que no se puede negar. La identificación por vía visual es muy así informal. La identificación por vía circunstancial también es informal. La identificación por vía científica es la que realmente, bajo mi punto de vista, es la más importante. Vamos a empezar a hablar de Tailandia. Tailandia, todos recordamos esto, en el 26 de diciembre de hace 9 años ya. Cuando este lugar paradisíaco, como en la entrada de la isla de Koh Phi Phi Island, ¿okay? Todo era muy paradisíaco, todo muy hermoso, cuando en cuestiones de minutos, de muy pocos minutos, se volvió todo realmente un caos, donde todo fue realmente destruido, literalmente, donde, por supuesto, que las calles estaban desoladas, pero estaba llena de cadáveres que con el correr del tiempo, de alguna manera, pasaban ese proceso de putrefacción que anteriormente se dijeron los ponentes anteriores. Entonces, el equipo de Israel, dirigido por las fuerzas de la policía,
debo aclarar que la medicina forense en Israel está dirigida por el Ministerio de Salud, no por judicial o no por la policía, pero la policía fue la que nos tomó como equipo en este equipo de forenses, equipo de identificación. Fue completada no solamente por los forenses, sino por antropólogos, odontólogos, fotógrafos, oficiales de la policía, técnicos, radiólogos, policía científica, biólogos, especialistas en ADN también. Creemos que la primera parte, lo más importante del principio de la identificación es la evacuación de las víctimas. La evacuación de las víctimas debe ser en forma ordenada, debe ser registrada, debe estar todo bajo control y por cualquier medio se debe llevar a una sola área. Un área donde se puedan concentrar todos los cuerpos que deben ser de alguna manera identificados en un futuro próximo o tardío. En una primera etapa, por supuesto, no estaba tan ordenado, ¿sí? Los cuerpos estaban dispersos, toda persona podía entrar, mirar, desde niños. Esa fue nuestra experiencia cuando llegamos 3 días después del tsunami, el 29 de diciembre. Con el tiempo todo se fue más ordenando y bueno, se llegó a darle el respeto máximo a las víctimas, siendo depositadas en forma ordenada, repito, están viendo lo que es, no sé cómo se dice en castellano, cámaras frigoríficas. Lo más importante en tener en cuenta es que hay una metodología de trabajo. Cuando la metodología es ordenada, entonces nosotros podemos estar seguros que la identificación, que los resultados van a ser los mejores. ¿Sí? La primera parte es la admisión y registro de los cadáveres en forma muy ordenada, y el trabajo de los equipos en cada una de las víctimas también debe ser ordenada. O trabajar en forma de, ¿cómo se llama?, estaciones, ¿sí? O sea, la primera estación, la parte odontológica, la segunda, toma de huellas dactilares, la tercera, el trabajo por parte del médico forense, con fotografías, tomas de muestras de ADN, etcétera, etcétera, y después liberar al cuerpo en una lista de espera para ver cómo se va a realizar la identificación final. ¿De dónde sacamos la información para poder hacer esta comparación de datos y hacer un análisis y una identificación científica? Bueno, o que las familias ayudan, o que hospitales o clínicas o cualquier otra fuente que sea seria y que nos pueda de alguna manera proporcionar los datos para que podamos crear lo que se llamaría AM Information Source. O sea, la toma de elementos de antemortem para poder luego comparar, cotejar, hacer un matching con los elementos que tomamos de los cuerpos. No hay que sentirse avergonzados si nosotros consultamos con otros colegas, porque el decir que nosotros sabemos más que los otros, en realidad no sabemos nada. O sea, si uno sabe todo, entonces, bueno, ya no necesita más a nadie. A lo mejor es una persona que ya está muerta. Nosotros tenemos que entender que no tenemos la última palabra, que tenemos que consultar, y la consulta en medicina tiene que estar al orden del día. Y cuando uno como equipo extranjero llega a otra área del mundo, uno tiene que entender de que tiene que trabajar, tiene que ponerse a disponibilidad de ese país y no al contrario, ¿sí? Entonces, bueno, aquí empezó todo, la primera parte de la identificación, cuando todos los cuerpos en Tailandia fueron fotografiados. Lamentablemente, muchos de ellos no fue posible reconocer por vía visual, pero familiares podían anotar cuáles eran los cuerpos que posiblemente era su familiar, y bueno,
ahora estaba en manos de los distintos equipos para poder hacer la identificación. Tomamos en cuenta muchas cosas que tienen que ver con la medicina, como por ejemplo variantes anatómicas. Si una persona tiene 6 dedos en una mano y no 5, es una cuestión muy importante para tomar en cuenta para poder hacer después la comparación. Otros elementos médicos, como por ejemplo implantes de siliconas, etcétera, etcétera, también son cosas que van a poder ayudar en la identificación. Dedos pegados, polisindactilia, no es a lo mejor para ustedes, para los médicos, polisindactilia, o verrugas en alguna parte del cuerpo, o cicatrices, etcétera, etcétera, tatuajes, toda cosa que no es separable del cuerpo puede ayudarnos a nosotros para hacer una posterior identificación. Efectos personales, lo dije en un principio, tiene que ser tomado en cuenta para que de alguna manera nos ayude a hacer una identificación posterior, pero la identificación nunca puede ser basada en efectos personales. El trabajo nuestro, yo soy médico, forense, tengo mi título, tengo mi nombre, etcétera, etcétera, pero nada tenía que prohibirme a mí de transformarme a mí en algunas circunstancias en el secretario de la odontóloga. ¿Por qué no puede ser? Yo fui para ayudar. Y ella también fue mi secretaria en un acto de autopsia. Entonces, esto es algo importante cuando el doctor Arimani hablaba del equipo, de la gente que forma parte del equipo y la buena predisposición que tengan todos para poder realizar este trabajo. La fotografía es algo muy importante. Hablé ya de el examen dental y de la comparación de la dentadura que se hacía en el hotel donde estábamos alojados en Tailandia o en el área donde estaban los cuerpos también. La toma de huellas dactilares, ¿sí? Si había alguna posibilidad, la comparación manual o digital de estas huellas dactilares, si teníamos esa posibilidad, y la toma de radiografías. Para aquellas personas que no sean médicos, hay unas pequeñas cavidades en varias partes de la cabeza, de la cara, se llaman senos maxilares, senos esfenoidales, etc. Estas cavidades son únicas y por medio de estas cavidades, por medio de una radiografía, se puede comparar y se puede hacer una identificación perfecta. Cada uno de nosotros tiene una forma distinta de esas cavidades y se puede hacer una buena identificación. Toma de huellas para un ADN, pasé rápido para que no vean estas fotos que no son muy simpáticas. La vía del ADN es una vía científica, una vía bárbara, una vía perfecta, una vía científica que nos va a llevar, a lo mejor va a tomar un poco más de tiempo para poder hacer la identificación, pero es una vía única en la cual podemos hacer la identificación, menos en los casos que nos hablaba el doctor Verdelet, con respecto a los niños adoptados o personas, también adultos adoptados que no puede llegarse por vía del ADN a hacer la identificación. El ADN es muy útil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ataque terrorista, partes de cuerpos que se encuentran por todos lados y uno quiere reconstruir el cuerpo para poder dar una sepultura digna. Eso es muy importante. También para la identificación de las víctimas es muy importante y para saber la mínima cantidad de personas que probablemente fallecieron en un acto de terror o en un desastre de la naturaleza. Cómo está el cuerpo es lo que nos va a dar pautas de cuánto tiempo va a llevarnos para poder hacer la identificación. La última parte que nosotros consideramos no menos importante es la parte de encontrarnos con las familias para poder explicarles cómo hicimos la identificación, cuáles fueron los datos que tomamos en cuenta, cómo se llegó a esta identificación. Un poco la experiencia que nosotros tenemos en Israel después de los atentados terroristas es preguntas humanitarias de las familias, si el familiar sufrió, cuánto tiempo pasó hasta que falleció, cómo está el cuerpo, si no pueden verlo, etcétera, etcétera. Eso no es menos importante. Es como ir en una highway, ¿sí? Una vía muy rápida. Ya terminé. No creí que iba a terminar en poco tiempo, entre comillas.
Quiero agradecer de todo corazón a mi familia, que a pesar de que estemos en vacaciones, dijeron sí, llega puedes ir a dar esta charla. Quiero agradecer a mis profesores que me enseñaron a llegar a donde yo estoy aquí, agradecer a mis estudiantes, a ustedes que tienen toda la paciencia del mundo y a Barcelona, que obviamente cuando me llamen yo voy a estar aquí, siempre. Muchas gracias.